entré, fue la primera vez que me ocurrió, como a vivir dentro de una película. Yo estaba pasando dentro de la gente y podía mirar el campo de energía de ellos y apreciar los tonos, los colores, ya no de colores, sino colores grises, opacos. Podía ver las heridas de los fractales allí en vivo mientras yo iba transitando entre la fila, como abrirse una película, mirar el campo de energía de las personas que están allí y mirar a la vez el mío que está aquí y cómo podía pasar entre ellos como una burbuja que pasa, pasa y salgo de allí perfectamente ad integrum, Wow. perfectamente integrada. Aún sintiendo miedo, me doy permiso de avanzar. Mi valentía es mayor que mi temor. Me doy permiso. Bienvenidos a una nueva temporada de Me doy permiso. Hoy comienzo con un ser lleno de luz, con un ser que ha unido la ciencia con la espiritualidad, que a través de su energía amorosa nos lleva por un camino de conexión con nuestro poder interior. Hoy le doy la bienvenida a mi querida amiga, hermana Ofelia Granados, la doctora Ofelia Granados. Bienvenida, Ofelia. Gracias, tata querida. María Alejandra amada, gracias. Gracias por la invitación tan linda, ¿no? Y tan amorosa, por lo que representa este momento de nuevos comienzos en tu vida, que es la nuestra, que es la propia, y que va a ser un nuevo comienzo para todos aquellos que se conecten con nosotros el día de hoy y cada vez que elijan apreciar lo que aquí va a ocurrir, que será nuevo, Será porque es mágico, mágico. porque si hay una cosa que tiene la doctora Ofelia Granados, es que, y digo la doctora porque tengo que decir que esta es una maestra, no solamente una maestra espiritual, sino una médico que tiene maestría y que ha dedicado su vida a la sanación de las personas a través de sus estudios, de su dedicación por años, pero que además hoy vamos a descubrir algo mucho más allá de ella, que es cómo ella ligó la ciencia y la espiritualidad para llevar ese poder de sanación a la humanidad. Y vamos a comenzar, Ofelia, directamente por qué pasaba en tu vida hace 40 años, donde tú estabas en un hospital llevando un tema de práctica, ya de posgrado, me imagino, de preparación, y estabas allí. ¿Cómo uniste esa ciencia y esa espiritualidad en un momento mágico? Yo te puedo decir, puedo expresar acá, que eso ocurrió como me han ocurrido las cosas más trascendentales en mi vida, por sorpresa, por algo que no controlé nunca y que vino a mi vida como una revelación que ocurría incluyéndome. Hubo un momento en donde me encontré llegando a casa. Yo estaba terminando el posgrado y estando como médico de pediatra ya, reciencita graduada, en un hospital de emergencia, absolutamente de trauma shock. Y después de una guardia, llego a casa donde están mis padres y mi papá me cuenta de que mi mamá estaba en cama, que en la noche anterior no había dormido nada, que estaba de verdad bastante delicada y que el neurólogo la iba a atender al día siguiente y tal. Me dice: "Hija, para que nos deje una mano acá". Bueno, yo llegué a lavarme las manos, y cuando estoy buscando un poco de agua para tomar, abro la nevera y voy a buscar el vaso, y resulta que veo en mis manos una esfera de luz brillante con peso específico en mis manos y color naranja dorada intensísima. Y recuerdo que mi mente fue el pensamiento de dónde pongo esto. Entonces, después yo decía, ¿por qué no pregunté qué es esto? ¿Dónde pongo esto?
¿Y dónde Mi pongo esto? Porque sentías algo Porque con yo sentía peso. como una esfera Wow. luminosa. Y cuando dije: "¿Dónde pongo esto?", mi cuerpo fue dirigido de manera natural. Llegué al cuarto de mi mamá, la vi que estaba postrada, deshidratada, con mucho dolor. Mi mamá tenía el antecedente de haber sido operada de columna, había tenido una lesión lumbar quirúrgica y con una resonancia a nivel cervical importante que estaba en tratamiento, pues, con rehabilitación, pero estaba acostada y esa no era su nive o sea, mi mamá era una mujer echada para adelante. Cuando la veo en esas condiciones, me acerco, la miro, mis manos inmediatamente se posaron sobre su frente y yo pude ver con mis ojos físicos, clarito allí, cómo esa energía traspasó su frente y mi mamá cerró los ojos y se quedó plácidamente dormida. Tenía 2 días sin dormir, sin descansar. Mi papá la vio, estaba ahí conmigo, nos quedamos un rato como cuidándola. Y al rato abrió los ojos y yo la vi con unos ojos luminosos, con la piel rosada, hidratada, y ellas, ¿y qué hacen ustedes mirándome aquí? Pero ¿y qué hago yo acostada acá? O sea, una persona que estaba postrada con dolor, con agostamiento, con sensación de sentirse muy mal. Yo la vi cómo se despertó y se levantó en otras condiciones. Por supuesto, en ese momento ella se levanta y yo le digo: "Bueno, mamá", y le digo a mi papá: "Mañana al médico". "No, pero si yo me siento bien, ¿a dónde me van a llevar?". Al día siguiente la llevan al médico y el médico la encontró, tratamiento igual, qué bueno que vinieron y tal, ¿no? Pero claro, para mí fue algo nuevo, diferente. A partir de allí, en mi ejercicio en el hospital, me comenzó a ocurrir que sin mediar mi voluntad, yo podía mirar el campo de energía de las personas. Ya yo, por otro lado, comprendía, me había acercado a la información del campo de energía, etcétera, pero mirarlo presencialmente y hubo momentos incluso que en el hospital, en medio de un pasillo, en donde están las personas haciendo la fila para retirar exámenes, porque el médico te va a atender en la emergencia y tal, y yo tenía que pasar por ese pasillo para llegar al área de pediatría, que era donde me tocaba a mí dirigir la guardia. Cuando yo llegaba así, vi aquel tumulto allí de gente, bueno, digo, bueno, me dan un permisito que voy a tomar la guardia, y en ese momento entré, fue la primera vez que me ocurrió, como a vivir dentro de una película. Yo estaba pasando dentro de la gente y podía mirar el campo de energía de ellos y apreciar los tonos, los colores, ya no de colores, sino colores grises, opacos. Podía ver las heridas de los fractales allí en vivo mientras yo iba transitando entre la fila, como abrirse una película, mirar el campo de energía de las personas que están allí y mirar a la vez el mío que está aquí, y cómo podía pasar entre ellos como una burbuja que pasa, pasa y salgo de allí perfectamente ad integrum, Wow. perfectamente integrada. Y los veía, era como, eso después, años después, es lo que podemos hablar, como que entras en otra línea de espacio-tiempo que es real, que está allí, pero tú estás en la tercera dimensión, Claro. pero estás habitando en una película distinta. Pasar allá y llegar allá donde voy a dejar mi maletín, buscar el estetoscopio y todo aquello, ya yo estoy nuevamente en mi tercera dimensión. Mm. Elementos como ese se fueron sumando hasta que, sin yo mediar nunca, porque no dependía de mi voluntad, yo estaba siendo receptora de una información que se me estaba entregando, y entonces los pacientes eran para mí un libro abierto Mm. porque podía mirar, apreciar y comprender en alguna parte de mi conciencia la historia a cuestas que la persona traía en su campo de energía, Mm. en donde ahí está lo que viene lidiando, y cómo en esos momentos, cuando ya me tocaba atender, pues las manos podían retirar los bloqueos de manera directa, abrir el campo, repolarizar la unidad y permitir que la luz del Creador, que es quien guía todo, pudiera descender hacia ese campo de luz, expandirlo y la persona quedar sellada en su nuevo nivel de elevación en el que habitará a partir de ese justo momento. Wow. Todo guiado
por lo alto, porque lo que yo sentía era que cuando se daban esos momentos que eran, o sea, no buscados por mi voluntad, yo sentía que mi mente salía y estaba en absoluta conciencia recibiendo y haciendo lo que en alguna parte de mi conciencia yo podía comprender que estaba pasando, Claro. pero no iba, entonces, ¿qué pasó? Que el ejercicio se fue dando y se fue ampliando en áreas de consulta, en pabellón, cuando tenía que subir a llevar algún paciente a recibirlo, en las áreas de hospitalización, y luego en la consulta, en donde ya el proceso se fue dando más direccionado y bueno, a ver. A ver, Ofelia, y para que sigamos en Ujú, lo que sigue después, no quiero dejar atrás algo que me llega cuando hablaste de tu mamá, sí. porque además me toca mucho a mí en este momento. Fíjate que esa partecita no la sabía, Ujú, que esa mujer que estaba en cama era tu madre. absolutamente. ¿Qué se siente cuando te dan un don o cuando te muestran? A ver, quizás lo que me llega es qué se siente cuando es tu madre a través de una enfermedad la que te muestra, es lo que siento ahorita, la que te muestra ese camino del regalo que te va a ser dado. No hiciste conjeturas, no dudaste, no te preguntaste qué pasaba por tu mente cuando tú estabas ahí haciendo eso con tu mamá. En ese momento, lo que pasaba por mi mente era estar sorprendida de lo que estaba viendo. Cuando eso fue andando e hilándose en la historia, es la absoluta gratitud por la ofrenda que mi madre me entrega, por el hecho de estar yo en la posibilidad de acercarme a ella de manera natural, desde el amor. Cuando mi padre me dice: "Ven, hija, porque mira cómo está", ¿sabes? Y es la gratitud, porque el alma de mi mamá, por ser mi madre, traía ese regalo para mí Mm, a través de su dolor, a través de su situación de salud. Fue una persona que vivió muchas situaciones de salud, siendo una mujer fuerte, una mujer echada para adelante, ¿sabes? Muy, 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 muy sabia, pero también cuando el cuerpo te pide y no tienes otra que parar, era la gratitud de esa ofrenda, porque nosotros cuando llegamos a este planeta, el alma, nuestra alma, escoge quién va a ser nuestra madre, nuestro padre, la familia de origen que nos va a recibir y lo que va a ocurrir en esos momentos. Y en este momento honro la presencia de mi madre en mi vida nuevamente porque la recuerdo y está presente conmigo. Y es felicísima, porque hablando de esto podemos recordar que ahí en los vínculos sagrados está el amor ujú. para ser luego engrandecido y entregado al mundo. Estaba mi padre, con quien también siempre unidos, ellos dos juntitos, entregaron eso en gratitud y amor increíble. Porque después, ya después eso se fue convirtiendo en algo que formó parte de mi vida, por cuanto no es que me aprendí el asunto, aprendimos luego en congresos, en viajes, en encuentros con físicos cuánticos. Yo quiero aprender en esa época de los años 90, Ujú. pero cuando tú me dices, ¿qué sientes allí? Gratitud, amor bonito y la ofrenda sagrada que hoy devuelvo en este momento cuando lo recuerdo y Ujú, que yo sé que tú también lo vives ujú, en ujú, tu espacio. ujú. Es gratitud, es amor. ¿Tu mamá supo lo que te pasó? No, en ese momento Eso es no, lo que intuí. no, en No, ese no le momento dijiste no, nunca lo que te había pasado. no. Quizás más adelante cuando echaban, sabes, que se conversaba, pero no, porque fue un proceso muy profundamente personal y ella estaba en condición de bastante limitación. Ujú, Ya, claro, después ya, años después, años después,
cuando ya tuvo su tiempo en cama, ya antes de partir, el asunto era directo, pues, o sea, ya la conexión era directo y no tenías que hablar, con mirarnos a los ojos Era sabíamos lo suficiente. que estaba pasando, Ujú. ¿sí? Ofelia, siento que no hay casualidades en nada. Tú sabes ahorita cuál es el proceso nuestro en mi familia con mi mamá y te escuchaba y había algo que se prendía dentro de mí y me decía, ¿cómo agradezco tenerte aquí? Porque había algo que decía, mira el ejemplo de lo que significa una madre que a veces sin saber se presta para que tú cumplas con parte de tu misión en la vida. Así es el amor de las madres. Así es. Es tan grande que inclusive a través de una enfermedad puede ser una bendición para Sí, nosotros. sí, y seguir dando sin saber que lo está haciendo, Exactamente. porque ella estaba en minusvalía, totalmente postrada allí, ¿verdad? Y cuando después, más adelante, años después, viene ya su etapa de final, que fue prolongada en el tiempo también, lo cual Mm, permitió que como hermanos estuviéramos juntos, hacer equipo bonito, en donde cada quien se ocupaba de algún área para que ella estuviera bien, acompañados de mi papá. Fue un proceso también muy bonito, muy bien guiado. Y ella fue simplemente mm, el enlace de amor, el enlace de luz y de conciencia que nos permite ahora, en este momento, renacer la historia y poderla contar mm. para que quienes nos escuchan digan, oye, sí, había allí la posibilidad de quedarnos pegados al dolor, a cómo es posible, pero por qué tan difícil, Mm. tan lento, no sé qué más, o habitarnos en el área, en la zona del amor. Y eso fue lo que ocurrió. Y eso me hace pensar, Ofelia, en esa frase que yo utilizo mucho, y vamos a hablar de eso porque es que es Sí, perfecto, en que en toda adversidad se puede buscar la oportunidad, se puede buscar la bendición. ujú, Fíjate cómo tú estás diciendo, aún en medio de una enfermedad larga, en medio de un proceso que no fue nada fácil, ustedes consiguieron las bendiciones, que sí, fue esa unión familiar, sí, ese ponernos de acuerdo, ese vamos a darle amor de la mejor manera que podamos con lo que cada uno sabe hacer. correcto. Y esto me lleva a preguntarte, ¿cómo hacemos para hacerle entender a la gente o para compartir con la gente esa frase, profundizarla? ¿Cómo hacemos de verdad que una adversidad, y lo traigo porque estamos viviendo en Venezuela un proceso muy, pero muy profundo de dolor, de cambio, de crisis, de caos? ¿Cómo hacemos para convertir esa adversidad tan grande en una oportunidad? ¿Cómo le vemos los pedacitos de oportunidad? Lo primero es aceptar que todo viene de la luz, todo viene de con la guía superior, que lo que estamos viviendo todos como humanos aquí y en cualquier lugar del mundo, del planeta, lo que experimentamos es el resultado de nuestras propias causas. Es decir, lo que ocurre en nuestra vida es el resultado de mis propias causas, es decir, de mi manera de pensar, sentir, actuar, moverme, dirigirme, estoy viviendo esto. Por lo tanto, algunos lo viven en el propio lugar, algunos lo podemos vivir desde lejos, algunos están a ratos y vienen, pero saber que hay un orden universal que, que está sosteniendo la experiencia. La luz del Creador está permanentemente con nosotros, sosteniendo el campo de energía donde nos movemos y dentro de nosotros. Por lo tanto, cuando estamos en una situación bien, nos alegramos porque vemos la vida luminosa, nos contentamos. Cuando estamos en momentos de grandes desafíos, recordar, la luz está aquí Mm, y en medio de este desafío
Hay una luz potencial por revelarse si hago mi parte y alcanzo a conectarme con eso, podré revelar esa gran transformación que impactará al bien mayor de todos. Por lo tanto, nos convertimos en parte de la solución de ese desafío. Por ejemplo, tú tocas el tema de Venezuela. Cuando yo le digo a la gente, cuando te venga a tu mente la palabra Venezuela, el sentimiento Venezuela, el recuerdo de un familiar en Venezuela, el sonido de una canción que te recuerde a Venezuela, en ese instante que lo sientes, respirar y reconocer que la luz está allí y pedirle al Creador que esa luz les llegue de manera impecable al lugar donde tenga que ir, porque solo el Creador sabe a dónde va esa energía que tú emanas en la frecuencia del amor que los englobe a todos. Es un Qué belleza. instante de 3 milisegundos, porque el pensamiento se mueve a la velocidad de la luz. El pensamiento y el sentimiento por Venezuela, respiramos y Padre, que tu luz los acompañe, que se revelen ellos para el bien mayor de todos los involucrados, incluyéndome. Y eso permite en el campo cuántico ser uno que impacte la vida de todos, Mm. siendo en presencia la luz que emana del Creador. Que después podemos decir, también puedo, ¿verdad? Dar una llamada, escuchar a alguien, acompañar, ver cómo están por allá, revisar, ordenar envíos, armar cajas, etiquetar en el hacer. La acción puede ser acompañamiento de esa manera, acompañamiento con una llamada, acompañamiento con un silencio. Ujú. Cuando llamas a alguien y esa persona empieza a hablar, no decirle, es que tú sabes, es que lo que tienes que hacer, escucha, hacemos silencio y permitimos al otro expresarse y mientras estamos ahí estamos respirando y pidiéndole al Creador que su luz toque el alma de esta persona y de todos quien como ella están esperando una palabra de aliento o un espacio para ser escuchado. Desde donde nosotros estemos, si nos ubicamos en el campo infinito de conciencia, que es la luz, Mm. que emana de la fuente, Dios, el Creador, la divina presencia, la inteligencia universal, el principio uno, el todo, lo inmanente, el Creador. Cuando nosotros hacemos esa conexión de nuestra mente, ahí automáticamente podemos revelarla para el bien, haciendo la emanación de energía que toca a todos los seres humanos que estén en cualquier parte del planeta viviendo una situación de carencia, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, y nos convertimos en parte de la solución. Yo he Qué escuchado belleza. mucho que dicen, pero es que si estoy lejos, ¿cómo hago? Pero es que eso me angustia mucho. Mm. Pero ¿cómo hacemos? Y resulta que en el territorio de la conciencia, el tiempo y el espacio No no existen, existen. no Sí, existen. sí. Entonces, es el escenario y el espacio de los milagros. Qué Ujú. belleza. Y ahorita vamos a hablar de los milagros, pero antes me dejas con una inquietud porque te expresaste de la divinidad del creador, le diste muchos nombres. ¿Quién es Dios para Ofelia Granados? Dios es la presencia que siento dentro de mí, por estar viva, por estar delante de ti y de todo. Dios es la sagrada presencia que nos habita a todos. Dios es el otro que como tú estás delante de mí siendo mi hermana en la presencia del Creador. Y Dios es la infinita presencia de quien he recibido todo, razón por la cual estoy aquí ante ti. Es la conciencia sagrada que nos habita, es la luz infinita que nos contiene,
y que si permitimos ser guiados por Él, estaremos en el lugar cumpliendo nuestra parte. Es, es la fuerza, es el amor, porque lo sentimos como el amor, que es la energía que une las partículas, Todo. todo. La energía que une todo. Y hablábamos de milagros. Y me quedó la palabra milagros cuando dijiste, siendo una mujer sanadora, una doctora, una científica, ¿qué milagros has visto en tu vida? Cuéntanos uno. Es que, es que yo siento que el uno de hoy temprano es cuando amaneces, abres los ojos y respiras y estás viva. Pues hay mucha gente que no Ujú, está. ujú, Sí, el milagro. Ahora, del día a día, la posibilidad de levantarte, la posibilidad de mirar, la posibilidad de escuchar, la posibilidad de la vida es un milagro instante a instante, permanente y en vivo. Momentos grandes, sí, sí, y en medio de desafíos también, y milagros que he podido ver en la presencia de personas que estando con desajustes importantes de salud, al buscar encontrarse con el Creador, reciben en consecuencia la respuesta que desaparece el dolor, desaparece y aparece el nuevo camino, mm, porque resulta que el Creador tú ves el milagro en ti, pero corresponde a nosotros sostener eso para seguir, para seguir andando. Yo recuerdo hace mucho, 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 o sea, en mis primeros tiempos, que me pasaban los eventos y yo veía cómo aquello empezó a darse de manera sucesiva en la consulta, donde ya tenía más tiempo y yo entré en un momento de intensa, un movimiento importante, pues como ujú. que ya va, espérate. Recuerdo que mi asistente, bueno, yo le dije, ¿te puedes retirar? Y me dijo, pero usted se va a quedar aquí. Y yo le digo, sí, yo estaba muy conmovida, muy conmocionada. Y en ese momento estaba a la ventana del consultorio, un lugar pequeñito donde yo trabajaba, y yo miré al cielo y empecé a hablar con Dios y le dije, Dios, ¿qué me está pasando? Yo esto no lo comprendo, esto que pasa, o sea, yo necesito un maestro, yo necesito dónde aprender porque no lo he visto, ya yo tengo 2 posgrados, 2 maestrías, he hecho esto, he hecho aquello, pero ¿dónde puedo aprender? Y estaba de verdad que lloraba delante del Creador. Y recuerdo que en ese momento yo le digo, yo necesito un maestro y en ese momento vino a mi mente la imagen absolutamente clara, diáfana del Maestro Jesús. Y yo puedo decir que eso fue un momento para mí epifánico también, porque yo dije, yo pedí un maestro y encontré no solamente mi maestro, sino mi camino de vida. Y para mí eso es un milagro en lo personal, como pude haber visto otros en mi vida. Y fue un antes y un después, y yo creo que coincide con el tiempo en el que tú y yo nos encontramos. Mm, Cantidad de años y así sucesivamente con pacientes, porque los pacientes terminaban llegando a mí como un libro abierto en donde el creador me mostraba delante de mí aquello que esa persona, tal como mi madre, me estaban mostrando y ocurría el hecho cuántico que me permitía mirar y aprender y por eso los honro, porque yo soy eterna discípula de la luz en proceso de continuo aprendizaje. ujú. Y el milagro es un hecho que se va dando. Hoy lo llamamos sincronías, porque un milagro es poder tomarte ese sorbo de agua, pero también las sincronías que se dan milagrosamente porque tú no consigues encajar las piezas de aquello que aparece y sorpresivamente te alegra la vida. Claro. Que ahora, ¿qué es lo bonito de todo esto? Que sepamos valorar, apreciar el milagro diario que estamos viviendo y mirar también en momentos como ocurre en Venezuela, los grandes milagros que nos están enseñando, Ujú. ¿verdad? Que la vida está permanentemente allí, renaciendo a cada instante Guau, y que sí. nos está dejando una impronta a nosotros como venezolanos de lo que sigue y de dónde podemos Y aportar. de seguir creyendo. Ujú. Y crees tú entonces
que los milagros suceden o también podemos elegir y crear milagros? Los milagros están sucediendo permanentemente y nosotros, si tenemos conciencia, y eso es importantísimo, el viaje de autodescubrimiento, porque pasa por allí de entender que nosotros somos una emanación de la luz de la fuente, fuimos creados a su imagen y semejanza absoluta. Luego, entonces somos un fractal, una chispa de luz emanada de la luz del Creador y que encarnamos acá en el planeta para habitarnos, aprender en una escuela que se llama la Escuela de la Vida y estamos aprendiendo. Ahora, nosotros trajimos potencialidades internas que hay que reconocer y aprender. Uno, el poder del pensamiento. Mm. Dos, el poder de nuestra voluntad, de que el ser humano, nosotros, tenemos la capacidad de decir sí a la vida o no. Sí quiero esto o no. Y lo convertimos en libre albedrío. Y pensamiento y libre albedrío hace que nos acerquemos y busquemos resultados conscientes o no. Y el tercer potencial que traemos todos desde el momento en que somos concebidos y nacemos ya con ellos, el poder creador, porque somos creados a imagen y semejanza del creador, luego tenemos el poder de crear. Entonces, si queremos que lo que vamos a crear coincida con los milagros que aspiro, tenemos que hacer el trabajo de estar en conciencia, Mm. de alinearnos con la fuente de los milagros. Qué Porque belleza. podemos quedarnos, de hecho, nosotros estamos creando permanentemente, consciente o no. Todo lo que tenemos, la vida que hemos llevado, en quién nos hemos ido estado convirtiendo, ha sido producto de nuestras decisiones. Hemos estado creando inconscientemente la mayor parte del tiempo, pero cuando nos hacemos conscientes de ello, podemos convertirnos nosotros en cogestores de milagros, sí. Y fíjate la palabra, cogestor. ¿Por qué? Porque yo, en conexión superior con el creador de todo el universo, de todo lo que existe en presencia, me coloco y hacemos una unidad y proyectamos los milagros en nuestra vida. Estamos listos para hacer eso. Nosotros nos hemos manejado como seres humanos. Imagínate, María Alejandra, que haya un 100% de energía en nuestro cuerpo, que no somos físicos, somos Mm. físico, emoción, mente, Ujú. conciencia y niveles avanzados que tocan la fuente del origen. Y nuestro cuerpo, de la piel hacia adentro, que es lo que alimentamos, vestimos, Descansamos. aseamos, Ujú. caminamos, es el 1%. Nosotros hemos creado en nuestra vida desde el 1% de lo que creemos que somos. El 99% está en los planos no visibles que corresponden a nuestra conciencia de energía. Wow. Entonces, cuando nosotros vemos eso y decimos, ah, pero entonces ahí yo puedo avanzar, sí, aprender cómo lo haces y potenciar eso que traemos como potencialidades sagradas, el poder del pensamiento, el poder de la voluntad y el poder de manifestar los resultados superiores que están allí listos para nosotros en la medida en que nosotros subimos de frecuencia y enlazamos con esa versión superior que está ahí a un clic. Ujú. Y cuando logramos elevarnos en conciencia, sostenernos, alinearnos y sincronizarnos con la fuente de los milagros son hechos en nosotros porque somos parte de la unidad con el Creador. La clave en estos momentos es incluir a Dios en la ecuación de nuestra vida. Ujú. Que el Dios se haga presencia uno con nosotros. Siempre ha estado, pero en este planeta de tercera dimensión, de polaridad de opuestos, de luz, oscuridad, alto, bajo, bonito, feo, nosotros tenemos la voluntad para elegir. ¿Quiero luz? ¿Quiero Ujú. oscuridad? ¿Estoy aquí o estoy acá? La bendición en este momento y el regalo que el Creador tiene para nosotros los seres humanos, y me incluyo en este momento, es que ni es aquí ni es aquí. Hay que salir de la bipolaridad. Ujú. Es elevarnos y colocarnos en las esferas más altas Guau. y allí aprender a sostenernos para imantar la energía de lo alto que Y traerla. atraerá la versión superior
de quienes somos ya en esta dimensión de campo de conciencia ampliada que está ahí a un clic de que elijamos frecuenciar las polaridades. Entonces, ese camino de elevarnos, aprender a enchufarnos arriba a la luz del Creador y hacer al Creador conscientemente formar parte de nosotros, es lo que la vida nos está pidiendo ahorita y lo que la vida nos está ofreciendo. El Sí. que lo elija es de él. Y de pronto aquí estamos hablando de eso y, e inspirando que el solo hecho de saber que eso es posible es el primer gran paso para saber que el territorio de los milagros está a un Clic clic de todos de una nosotros. decisión. Qué belleza. Y qué belleza como lo traes, porque la otra parte que yo veo es que sí, nos han enseñado a tener ese Dios, pero es el Sí, Dios de afuera, sí, no es el Dios al cual nosotros estamos conectados, de donde venimos, que es el mismo amor que nos pertenece y del cual venimos, y no sabemos utilizar cómo yo me puedo conectar a ese clic y decir, si yo soy parte de esto, también puedo yo crear los milagros, tan solo con conectarme. Lo acabas absolutamente. de decir, a ver, de manera magistral. Mejor imposible. Sí, porque al final la experiencia aprendida es Dios está allá como lejos, o Ujú. hay que ir a algún lugar sagrado especial o viajar a un templo o algo. Y resulta que el lugar sagrado especial está dentro de ti, en tu corazón, en tu corazón, en donde cada latido del corazón es un llamado de Dios, de amor, de vida, diciéndote estoy aquí contigo. Clic. En cada latido Qué nos maravilla. acompaña y eso lo sentimos nosotros cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, cuando nuestra madre en ese útero sagrado nos cobijó y sin saber cómo ella hizo eso, se abrió en ella ese espacio sagrado en donde como bebés estuvimos allí rodeados de un líquido amniótico que es como se llama, ahí no había gravedad, ahí estábamos, nos movíamos y el bebé escuchaba el latido del Mm. corazón de la madre, recordándole el latido existencial de la creación, completando allí la Trinidad perfecta del Padre, el Hijo y quien está siendo el Espíritu que está encarnando acá abajo. Cuando nosotros salimos de allí, ahí nosotros no hacíamos nada, estábamos en estado de ser absoluto. Mm. Cuando nacemos, cortan cordón y aparece la primera respiración, ya somos humanos, físicamente nos tocan, nos llevan, y allí aprendimos a que lo alto y lejano, Dios quedó como por allí, Ujú. porque entró el velo del olvido y el alma comenzó su escuela. Y fuimos aprendiendo, pero la información era que Dios estaba lejos. Y lo otro es que había que como que pasar por el sufrimiento Total. y aprendimos a llamar a Dios cuando clamábamos porque estábamos en dolor, en Mm. pérdida, en sufrimiento, en escasez, en agonía. O tenemos un examen de matemáticas mañana, o el niño va para el colegio y cómo se irá a portar, y Dios mío, ¿cómo hago? O sea, las vicisitudes de la vida. Y entonces cuando estamos muy apretados, que el campo de energía está contraído y nos sentimos mal, tristes, angustiados, deprimidos o en estado de enfermedad o de escasez, clamamos. Pero como que clamamos a lo que está afuera. Y resulta que ahorita eso es a un clic. Cuando nosotros decimos, Dios está ¿dónde? En mí, Claro. conmigo, en todo, me sostiene, en todos como humanidad, siendo una unidad existencial con la luz del Creador. Porque los que viven en Taiwán, los que viven en cualquier lugar del mundo, o sea, en Europa, en América, en todos lados, somos parte de ese fractal que se llama la humanidad. Y la bendición es que tú desde donde estás en esa conexión y por supuesto cuando te montas ahí, la alegría forma parte de la vida porque bueno, ya es diferente, independientemente
de lo que haya en el escenario, Claro, que no es claro. más que el mundo de la ilusión. Mira, ahorita hablabas de lo que hay en el escenario y me estás trayendo una memoria que para mí fue como un milagro. Eh, a ver, nosotras tenemos casi 20 años que nos conocimos. Tenemos una historia bella que vamos a contarla porque fue muy lindo nuestro encuentro en el año 2007. Recién me había mudado yo para Estados Unidos en Mira tú. febrero y Bob Mandel, quien fue mi primer maestro, mi primer mentor, mi primer guía espiritual, que en paz descanse, ya no está en este plano, hizo el primer programa internacional de autoestima. Ese fue el Correcto. primero que yo hice. En Lares de mi Chamarra, que en Ujú. ese tiempo Eduardo Martí era socio de Lares de mi Chamarra. Imagínate tú las conexiones. Pero mira tú, pues Sí, 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 muy loco. En estos días hablamos de eso, él y yo. Lo cierto es que esa fue una conexión donde hubo cosas que parecían de otro mundo. sí. Contigo las cosas parecen como de otro mundo. ¿Qué es lo que tú más te recuerdas de ese encuentro, Ofelia? Mira, sí, ahorita que me lo traes a colación, bueno, me encuentro con esta invitación a hacer este evento, ¿sabes? Inscribirme y tal, y yo estaba pues en esa época de buscadora, buscadora, siempre he sido así, soy muy Siempre hemos sido preguntona, claro, buscadoras. claro, claro, Sí. claro, y preguntando y por aquí y por allá. Y yo faltaba un par de días para que iniciara ese encuentro, ¿no? Y yo, por supuesto, tenía que buscar un suplente que se quedara en mi hospital, en las guardias y todo eso, organizar a los hijos, toda aquella historia. Y cuando yo llamo, a mí me preguntan, ¿y con quién te gustaría compartir el espacio, ¿no? O sea, donde íbamos a alojarnos, ¿no? Porque eran cabañas, eran cabañitas, ¿no? Y tenía Claro, que estar, voy a hacer el sí, paréntesis ajá, de que siendo quien eres, ajá, porque pues tú no ujú, tienes 2 días en esto, sí. siempre has sido una profesional muy respetada. Yo me imagino que cuando tú dijiste, voy a ver a Bob Marley, era como que, ¿dónde ponemos a la doctora No, Ofelia? no, fíjate tú que a todo el mundo le decían, como eran cabañas de dos personas, bueno, ¿con quién te sentirías más cómoda? ¿Tienes a alguien que conozcas de esta lista? Ok, Entonces mandan la lista y yo no, no sé, y veo una persona a quien quiero muchísimo, ayer incluso le escribí, y yo dije con fulana de tal, ¿no? O sea, entonces me dijo, sí, pero es que ya ella está con otra persona. Entonces yo dije, bueno, con quien ustedes crean que está por allí también, ¿verdad? Y que requiere pues otra persona con quien compartir. Luego yo no escogí nada, yo no escogí nada. Y luego después, bueno, yo me fui, arreglé mis maleticas, no sé qué más, y me fui. Mi, cuando yo llego allá, me dicen que no habían cabañitas porque estaban todas llenas y nos colocaron en un lugar hermosísimo al lado de la casa, formando parte de la casa en donde estaba Bob y su equipo de producción. Bueno, aquello fue una cosa lindísima cuando yo llegué ahí con mi maleta y cuando toco la puerta, eres tú quien me abres. Yo no te conocía, pero sentí que había que hasta nos encontramos y hubo cosas que nos parecíamos. Fue muy cómico porque, claro, yo estoy llegando ya pues a última hora y entonces abro las maletas y tú me dices, aquí está el baño, aquí para que pongas tus cosas siempre, yo te ayudo, ven acá. Y cuando yo voy a colocar mi paño, yo me doy cuenta que el paño que está en el colgador, el tuyo, es exactamente de la misma marca, el mismo tamaño y el mismo color. Y yo digo, que va, entonces saca los demás y tal. Cuando voy a sacar el champú, veo que se me quedó. Y yo digo, ay, pero no traje champú. Y tú me dijiste, pero no te preocupes, porque yo de venida me paré por la farmacia y compré dos, uno para mí y había uno acá, y aquí está una oferta y yo traje otro. Y cuando me dijiste, aquí está, era exactamente la misma marca y el mismo nombre del champú que yo había dejado en mi casa. Y yo dije, no puede ser, el paño igual, este champú igual, ya va. ¿Cómo es esto? O sea, eso fue el llegando y a partir de allí, las sincronías, que es como uno ahora, pues ya impresionante. todo el mundo lo conoce, se fueron dando de una manera absolutamente magistral. Cuando estábamos en la sala ya como en el entrenamiento, no, lo que se abrían eran los campos cuando íbamos a meditar, lo que percibimos en la Ay, naturaleza, sí, qué la, la, belleza. las indicaciones. María Alejandra, ven, vamos a cambiarnos hacia este ángulo, vamos a pararnos por aquí, por esto, o simplemente
nos conducíamos, y si no eras tú la que venías y se movía, y bueno, y fíjate tú, ¿no? Tú estabas en un momento de cambio tremendo, porque Muy. Bueno, como siempre. claro, estás recordando que estabas allá, pero empezando esta época, y Sí, nosotros estamos todos sí, sí. empezando una nueva Todos historia de estamos vida, todos, comenzando de todos, nuevo. todos. Y nosotros, nacidos pues en Venezuela, esto está representando un renacer gigantesco, que se escapa, que ni siquiera hay que ponerle mente de qué tamaño, cuándo, cómo y por qué. Es que está haciendo. Y el punto es abrirnos a recibir esa luz potencial que este proceso nos está entregando, como a nosotras se nos entregó en ese momento especial en Ujú. el que nos encontramos tú y yo juntas. Tan Mira, bonito. y la conexión ha sido tanta a través de los años Sí. que yo, días antes del terremoto, semanas podría decir, sabes, te me venías a la mente, oye, Ofelia, no he hablado con Ofelia, oye, no he hablado con, porque es que yo no me siento culpable, yo simplemente me llegas y es como, ok, pendiente con Ofelia, en Ujú. cualquier momento llamo a Ofelia, hasta el día del terremoto que te llamo. Y Sí, cuando te llamo, hablamos de que voy a Venezuela. correcto. Te cuento la idea que Sí, tengo de Venezuela. Te digo, mira, tengo una idea de llevar una conferencia a Venezuela, un taller o algo que hable de siempre es posible sí, comenzar comenzar de de nuevo. nuevo. Y tú me dijiste, Es perfecto. anda porque Venezuela te necesita. Pero a ver, a mí se me vino como una opción de buscar fondos Sí. y recursos, por supuesto, con mi Mm, trabajo gratuito, recursos para una fundación sin fines de lucro que se llama sí, Capane, sí. que la fundaron mis abuelos Qué maternos. belleza. Y yo te estoy contando toda la historia y hablamos de Venezuela y qué rico ir a Venezuela y no sé cuánto. Y cuando yo vaya a Venezuela y mi mamá y mi familia y los caballos y Y reflejando de este lado el sí, todo está abierto, todo es perfecto, sin saber que horas. horas después, 2 o 3 horas, yo creo que no fue más. Correcto, Sí, correcto. qué impresionante. Impresionante. Y me dijiste, el pasaje está listo, todo está hecho, no sé qué más. Entonces, ¿qué puede uno mirar? Que el escenario ya estaba siendo revelado y fue imantado, por decir una palabra que puede llegar desde el amor, la conciencia, la gratitud, el reencuentro con tu madre, con tus hermanos, con la tierra de origen, ese momento que va a ser para ti de gran renacer y que vas a representar para todos un regalo que el Creador envía y que va envuelto en ti, Mm, contigo, mm. para ser entregado de una manera absolutamente bella, en honor al amor que sientes por tu madre y por lo que el Creador te está convocando a entregar, porque nosotros vinimos aquí a cumplir con el propósito de nuestra alma, que es único. Y Sí. cuando esas cosas se dan así, tú dices, wow, o sea, fue Tú, muy bello, de tú verdad. sabes, y esto lo voy a contar en vivo porque creo que va a ser muy lindo. Yo traigo muchos meses soñando con mi papá y mi hermano, Ajá. que en paz descansen los dos. Y me he visto en sueños, yo parada, como en un círculo familiar, donde tengo a mi papá de un lado y a mi hermano al frente. Yo veo esas cosas, gracias a Mm, Dios, porque a mm, mí eso no me da miedo mm. nada. Y es como que si tengo un llamado de ven a tu tierra a hacer algo. Ujú. Yo, como yo escucho mis señales y cuando escucho señales de ese tipo, solamente digo, ok, estoy lista. Ajá. Y cuando digo, ok, estoy lista, lo único que tengo es que confiar en Correcto. que todo lo Total. que voy a necesitar me va a ser dado. Absolutamente. Todos los caminos que se tengan que abrir, se van a abrir. Todas las personas que tengan que aparecer, van a aparecer. Y quizás este es el gran mensaje que Sí, nosotros debemos dejar de los tantas maravillas de sí, mensajes que estás dejando tú aquí hoy, es entender eso que dijiste hace ratico. Somos nosotros conectados a esa energía de amor superior que nos contiene y correcto. a la cual estamos conectados. Sí.
quienes podemos producir los milagros, pero porque estamos conectados, enchufados ahí. Sí, Valga la palabra sí, enchufados. sí, sí. Y que no es desde nuestra mente, Así es. porque cuando estamos en conexión superior, la mente limitante, la mente del humano que somos, la mente en donde nos atascamos, donde nos angustiamos, donde nos demás, trascendemos la mente, subimos a los niveles de conciencia que están allí esperando que nosotros hagamos ese pase para abrirnos y permitir que la luz radiante baje y nos llene, nos guíe, nos acompañe y abra todas las puertas que están allí esperando por nosotros para Ujú. ser abiertas y que solo requerían que subiéramos la frecuencia cuántica de nuestro estado para enlazar con esos niveles. Y todos, absolutamente todos, no importa en dónde estén, en qué lugar del mundo, en qué lugar, en qué momento, esa revelación está llegando. Y saber que es posible ya es un gran paso. Y decir, me encantaría poder sentirme allí para Mm. formar parte de la solución, sin la angustia del ¿y cómo lo hago? ¿Y será que es ahora? ¿Y cómo yo no creo? Y no sé qué más, porque esa es la mente y es el ego, Ujú. es el lado opuesto a la luz. Entonces, montarnos allí, saber que estamos a un clic de eso y que estamos ya haciendo, si estamos acá compartiendo esta experiencia, es una Es bendición una realmente, es bendición. una Y bendición. es ahí donde vemos los milagros, Sí, que no son más que ese clic. más nada. Y empiezan a ocurrir las cosas y nos permitimos abrirnos a las señales pequeñas, Ujú. porque cuando estamos en ese estado de conciencia, vienen ideas creativas, te llama alguien que tenías mucho tiempo y mira, estamos haciendo esto, pero perfecto, porque imagínate que yo voy para allá y cuando vienes a ver, tú estás hablando de otra, sigues hablando, sigues conectando, pero estás moviéndote de otra forma y rápido. Así es. Porque eso sí, cuando estamos arriba, estamos en el tiempo de lo eterno, no hay límite de reloj y una cosa que tú activas acá te da 3, 4 o 5 cosas más adelante que no pasaron por tu mente, pero que tu mente superior sí sabía que estaba allí, Qué tu bello, alma sabía que estaba allí. me encanta. Simplemente enchufamos, pues, ¿sabes? Es Y una esto que estás bendición. diciendo, lo voy a ligar con una pregunta que tengo y es, ¿qué le dirías tú a las personas que están en un momento de incertidumbre? Así como un consejo directo, porque hemos hablado y la información ya está. Ujú, ¿Cómo hacemos para que esa información encaje directa? O sea, yo estoy en un momento de incertidumbre, no sé. Ojo, y estamos hablando de incertidumbre de cualquier ujú. tipo. Temas de gente que está pasando por problemas aquí, viviendo, que estamos en los Estados Unidos, por problemas de miedo, de incertidumbre. No sé qué va a pasar con la parte de la inmigración de la gente. ¿Qué le dirías tú a toda esa gente? ¿Cómo ve Ofelia el camino de la certeza en la vida? Lo primero es que cuando nos sintamos en incertidumbre, angustia, preocupación, desasosiego, bruma, inquietud, parar, respirar y en esa respiración asentarnos en el corazón, calma, en nuestra mente, estoy bien, tranquilo y a salvo, respira y eleva tu conciencia a la luz del Creador, relaja y recibe calma, paz, quietud, centro, alineación, encuentro, encaje, posicionamiento. Yo se los dije despacito, eso ocurre en 3 milisegundos, porque es incertidumbre que todos hemos estado allí, lo estamos en distintos momentos en el día. Derecha, izquierda, ¿qué hago? ¿Cómo hago para resolver esta llamada que me acaba de llegar? La clave no es qué hago, es respira, eleva conciencia, recibe. Gracias, estoy bien, en calma, centrada, a salvo y sé que esto está resuelto. Soy uno contigo, en conexión superior y abierta a recibir tu guía.
Entonces ya la guía no viene de la mente angustiada. Trascendimos la mente y nos montamos en el circuito de arriba. Aquí el tiempo no es lineal, es helicoidal. Subimos. Y aquí el creador te dice cómo, por dónde, de qué manera y a quién. Sin tú buscarlo en la agenda, en un pensamiento que no te llega o en una angustia. Porque si estamos angustiados, preocupados y en incertidumbre, la mente no está plena. Estás buscando la respuesta en una agenda chiquita. Entonces la clave no es qué hago, la clave es respira, abre, eleva y al exhalar, calma, estoy bien, a salvo, estoy sanando, respiro y me abro al Creador y digo, aquí estoy, Padre. En confianza, en absoluta certeza del bien mayor que estás por revelarme justo en este instante. Respiro y abras el recibir. Que cada quien recibirá el pedacito que le corresponde recibir, que no es el que recibió el que vistes en Instagram o el que vistes o hacer lo que está haciendo todo el mundo por aquí. Es aquello que el creador te sopla, porque la mente sabe, la mente recibe, pero el alma sabe. Cuando yo estoy desde la mente, habla mi mente. Cuando estoy desde mi respiración conectada, recibo el lenguaje del alma. Y el Uf, alma está en conexión directa con el creador. Y te puede venir con una imagen, con un sonido, con un recuerdo hermoso, con una sensación en el cuerpo. Pero llega, porque el creador está allí esperando que abramos nosotros nuestro campo para que él irradie la potencialidad pura de la fuerza radiante más elevada que va a imantar completamente nuestro cuerpo. Hay algo que voy a aprovechar de decir aquí en este momento porque magistralmente lo preguntas para quien en cualquier parte esté en momentos de alta incertidumbre. Cuando nosotros entramos en esa respiración y nos vamos directamente al pensamiento del Creador, de arriba emana una luz radiante que pasa por todo nuestro campo de energía hasta la última de nuestras células. Y con esa inhalación, nuestra última de las células es llenada de luz, vitalidad, radiancia y nos repone en bienestar. 2, hacemos una segunda respiración y el Creador nos emana la energía que justo estamos necesitando para este día que es hoy, que es hoy. Y si volvemos a respirar, tercera inhalación, nos emana la radiancia que sostiene el lugar, que nos acerca a esa versión que estamos conquistando, alcanzar más allá de los límites. Luego entonces, 3 inhalaciones son 3 milisegundos. Respiro y soy radiado, imantado y revitalizado. 2, respiro y el creador me manda la respuesta que estoy pidiendo. 3, vuelvo a respirar y agradezco porque me siento mejor. Gracias, Padre, porque estás conmigo. Soy uno en ti. Gracias. Eso que lo expliqué por detalle se hace en 3 inhalaciones. mm, 3 milisegundos y estamos posicionados, revitalizados, alineados, sostenidos y con la guía allí, hablando en nuestra alma y en nuestro corazón. No en un libro que también lo podemos buscar, sino en ese momento. Estamos listos para conquistar ese nivel. Hagámoslo juntos. esto que tú acabas de hacer, yo lo voy a mandar a sacar en un pedacito que voy a cargar conmigo cada vez que lo pongo. ¡Play! Eso está en Me eso, encanta. Claro, lo de que ahí pasa es va, que yo no, soy yo sé, mucho de escuchar y yo de lo sé, ver. de ahí es la propuesta de cómo Ay, aprendemos a sostenernos en conexión superior por una elección. Yo quiero eso. claro, Estoy lista para, cuando tú decías, cuando algo llega, yo estoy lista para, vamos pues. vamos, de Es una vez. más fácil, más corto, la conexión superior con el creador es una estrategia clara, corta, precisa, clarísima, fácil y absolutamente perfecta, protegida
y direccionada, sustentable, fácil, porque es accionar los recursos internos que nuestra alma ya trajo y que estamos listos para en un clic montarnos en una frecuencia superior. ¿Para qué? Para recibir y compartir con todos nuestra mejor luz. Y entramos entonces en un circuito sagrado de abundancia, porque yo recibo del Creador y entrego a todo el mundo, ¿sí? Para el mayor bien de todos, incluyéndome. Y ahí está la primera lección, el triángulo sagrado. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Mientras tú recibes y das, el Creador se ocupa de tus necesidades porque tú estás aquí revelando su amor y su conciencia a otros. Entonces no me preocupo por mí, estoy ocupándome de otros en su nombre. Y el Creador, mientras yo más comparto, más me provee. ¿Por qué? Porque es un circuito infinito de amor, conciencia, luz, abundancia que está ahí a un clic de que hagamos la conexión y que sigamos imantando y entregando lo que vinimos a hacer. ¡Qué aquí. belleza, por Dios! No, 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 no. Bueno, miren, el tiempo se acaba porque esto es un podcast, pero yo me quedaría aquí todo el día contigo. Qué Sin belleza. embargo, amiga bella, y te fui viendo la cara como se te fue Sí. transformando a través del tiempo en el programa. Y estoy así como que, ¡ah! ¡Qué rico! Eh, no me puedo ir hoy y terminar este podcast sin preguntarte de qué aún no se ha dado permiso, Ofelia. Yo creo que de divertirme más, de estar más contenta, de saberme más ligera y abierta en este tiempo en donde toda el tema tecnológico y llevar el mensaje a través de espacios así, para mí significan un nuevo reto, ¿no? Entonces, ¿en qué estoy? Bueno, en eso quiero, o sea, que yo sé que va a ser fácil y todo lo demás, pero estoy en esa transición Claro. Te voy a mandar el de aprender. videíto porque no, te lo pongas tú también. Exacto, gracias, Mariale, porque es que además, por Dios, es que esto es un para allá y para acá, Claro, es un para allá y para infinito. acá es un Sí, infinito de conciencia. Yo lo claro, agradezco porque siempre reconocer que somos discípulos en este proceso, así es. que somos discípulos y cuando somos discípulos estamos abiertos a recibir de la inteligencia universal lo que está a bien mayor desde listo ya para todos y Claro. bueno, y que nos podamos reunir, celebrar, seguir imantando la experiencia y bueno, y pasarla bonito y recordarle a todos que estamos vivos y que vivir es un milagro, estar vivos es un milagro y que podemos vivir una vida llena de milagros y compartirla, claro. Qué hermoso. ¿Sí? Una frase perfecta que si te hubiera hecho la pregunta no me la hubieras Ajá. contestado también. Y es, ¿qué le podrías decir tú a una persona que está comenzando de nuevo? Ya lo dijiste. O sea, gracias, amiga. Gracias por seguir aquí, por seguir cerca de mí. Ahora por seguir con todos los que van a ver a este podcast y por seguir trayendo tu luz y tu amor a donde vas. Y gracias de verdad a ti, al equipo, a todos, por la belleza de la fraternidad, de verme en el otro tan divino y ¿sabes? Echando cuentos y que la vida es eso, un reencuentro permanente, un encontrarme con el otro, que no es casual que esté en la vida, que hay un hilo de conciencia y de amor que nos une. Y yo estoy infinitamente agradecida porque el espacio fue hermoso y Divino. bien direccionado. Y sí, sí, de verdad que sí. Gracias Te quiero inmenso. y buen viaje y lo mejor y más Gracias. grande para todos. Gracias. Gracias a todos. Me doy permiso. Me doy permiso.